Buenos días, doctora María y compañeros en general. En esta ocasión yo les voy a explicar ahora sobre el tema del riñón, las vías excretoras y la glándula suprarrenal. Principalmente vamos a hablar sobre la cápsula adiposa, el seno renal, la fascia periureteral, la fascia renal, el cuerpo adiposo pararrenal, que básicamente se refiere a la parte exterior de lo que es el riñón. Bueno, como nosotros sabemos, los riñones producen orina que es transportada por los uréteres a la vejiga urinaria mediante la pelvis renal. En la cara suprarrenial de cada riñón normalmente está en contacto con una glándula suprarrenal. Un débil tabique de fascia separa estas glándulas de lo que es el riñón, por lo que en realidad no están unidas entre sí. Las glándulas suprarrenales actúan como parte del sistema endocrino también, con una función completamente distinta de la de los riñones. Los riñones urinarios superiores y sus vasos y las glándulas suprarrenales son estructuras primariamente retroperitoneales situadas en la pared posterior de lo que es el abdomen. También encontramos una cápsula adiposa que vendría a ser más o menos esta porción de acá, que también conocida como la grasa perirenal. Rodea al riñón, como podemos observar, y sus vasos, y se continúa con lo que es el seno renal, que es esta porción de acá, en su centro hueco. Los riñones, las glándulas suprarrenales y la cápsula adiposa que los rodea son cubiertos, excepto inferiormente, por una lámina condensada membranosa, que es lo que es la fascia renal, que es esta porción de acá, que se continúa medialmente para envolver los vasos renales, fusionándose así con las vainas vasculares de estos. Medialmente, la fascia renal se prolonga a lo largo de los uréteres, como la fina fascia periureteral. Externo a la fascia renal, es decir, para esta parte de acá, está el cuerpo adiposo pararrenal, donde encontraríamos lo que es la grasa pararrenal. La grasa extraperitoneal de la región lumbar, que es más evidente posterior al riñón. La fascia renal envía haces, esta fascia de acá envía haces de colágeno a través del cuerpo pararrenal, que es esta porción de acá. Y los haces de colágeno en la fascia renal, junto con la cápsula y los cuerpos adiposos, junto al anclaje que también suponen los vasos renales y el uréter, mantienen a lo que es el riñón en una posición relativamente fija. Sin embargo, los riñones se mueven durante la respiración y cuando pasa el decúbito supino a la posición bípeda y viceversa. La movilidad renal normalmente es de unos 3 centímetros aproximadamente a la altura de un cuerpo vertebral. Asimismo, acá también podemos observar esta es la fascia renal, esta vendría a ser lo que es el cuerpo adiposo pararrenal, y este es el cuerpo adiposo perirenal. Bueno, ahora les voy a explicar sobre la configuración externa, relaciones. Bueno, principalmente los riñones son órganos pares, como podemos observar, y se puede vivir con uno solo. Es un dato muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Tiene la propiedad de ultrafiltrar el plasma para formar la orina. También pertenece a lo que es el sistema genitourinario. El riñón izquierdo, que es esta porción de acá, es el más voluminoso y más grande que el riñón derecho, que es esto. Se debe a una diferencia en el drenaje venoso, ¿no? El riñón derecho, que es esta porción, es el más pequeño, y también incluimos al hígado en él porque está más inferior que el riñón izquierdo. Como podemos observar, este está un poco más arriba y este está un poco más abajo. La longitud, si hablamos, esto vendría a ser una porción larga, la mediría de 13 a 14 centímetros, una porción ancha mediría de 7 a 8 centímetros, y una porción anteroposterior, que básicamente sería trazando una línea de acá a acá, sería de 3 a 4 centímetros. El peso de cada riñón vendría a ser de 125 a 155 gramos. Como podemos observar, también tiene una forma de habichuela o una forma de frijol. La capa superficial, que es esta porción de acá, es llamada la cápsula renal, como les mencionaba desde un inicio. Están adosados en la pared posterior del abdomen. No son totalmente verticales estos órganos. Bueno, acá sí se mira algo verticales, ¿no? Pero dicen que sigue el eje del músculo psoas mayor, y por lo tanto el riñón tendría que ser o estaría ubicado en una posición oblicua. Presenta dos caras, una anterior y otra posterior. La cara anterior, como podemos ver, que es bueno, tiene una forma convexa. Tenemos dos bordes también, que uno es interno o medial y otro es externo. El interno o medial mira hacia la columna vertebral, como podemos observar,
y tiene una forma de escotadura cóncava, o un hundimiento que parece un hueco al medio que tiene los frijoles, ¿no? Ahora, la cara externa tiene una forma convexa y es la más larga. También presenta extremidades, una extremidad superior y otra extremidad inferior. La extremidad superior, que es la que está en contacto con lo que es la glándula suprarrenal o glándula del sistema endocrino, que es como un gorrito, ¿no? La extremidad inferior está en contacto con lo que es el músculo psoas mayor. Bueno, ahora terminando de hablar lo que era de fascias y todo lo que es cápsula adiposa, ya sea pararrenal o perirrenal, les voy a explicar sobre las relaciones que tiene este órgano que viene hacia el riñón. Primero vamos a hablar sobre las relaciones peritoneales. Bueno, el riñón en este caso está en contacto con su cara anterior con lo que es el peritoneo parietal, y esto separa la cara anterior de ciertos órganos del riñón. Por ejemplo, en el riñón derecho encontramos, bueno, esta parte de acá vendría a ser lo que es el peritoneo parietal, ¿no? El riñón derecho se relaciona con el hígado, el intestino delgado. Esta parte se relacionaría con el hígado y esta parte con el intestino delgado. Esta parte que está desprovista de lo que es el peritoneo se relaciona con lo que es se relaciona o tiene un contacto directo con lo que es el área desnuda del hígado, y esta porción de acá con lo que es el mesocolon transverso. En el riñón izquierdo se relaciona principalmente con lo que es el estómago, luego con el vaso y el intestino delgado. Esta parte de acá se relacionaría con el colon descendente y esta porción con el colon ascendente. Ahora, en las relaciones parietales encontramos principalmente al polo sur, que es esta porción de acá. Este es el riñón derecho. Se relaciona, como podemos ver, con lo que es la glándula suprarrenal. Y la glándula suprarrenal se dice que está relacionado con la vena cava inferior. En los atlas no se muestra mucho bien esta relación, pero en un cuerpo o un cadáver sí podríamos ver esta relación. En los polos inferiores se relaciona con lo que es el músculo psoas mayor y el músculo cuadrado. Ahora, hablando de cara anterior, en el riñón derecho, que bueno, vendría a ser de acá, esta porción de acá, que no se puede observar muy bien, pero como podemos ver, está relacionado con el hígado, lo que es el duodeno, que es esta porción de acá. También está relacionado con el colon ascendente, que es esta porción de acá, con el ángulo cólico derecho, la flexura cólica derecha, y con parte del intestino delgado que se encontraría por acá, ¿no? Que bueno, en este caso está tapado por el aumento mayor. El riñón izquierdo también está relacionado con lo que es el estómago, esta porción de acá, con lo que es la cola del páncreas, también con el colon descendente. También está relacionado con el ángulo cólico izquierdo, flexura cólica izquierda, con lo que es el vaso. Anteriormente les expliqué también que el vaso consta de 3 carillas. Entre esas carillas encontraríamos a la carilla renal, que está relacionada con obviamente el riñón. También está relacionada con el intestino delgado, que bueno, estaría por acá, ¿no? Y con algunas arterias y venas esplénicas. Hablando de la cara posterior, también se relaciona el riñón izquierdo, que es esta porción de acá, se relaciona con la 11ª y la 12ª costilla. El riñón derecho se relaciona con la 12ª costilla. Bueno, la porción de color verde que observamos es la relación posterior del riñón con lo que es el músculo diafragma, tóraco abdominal. Esta porción de acá vendría a ser la relación con el músculo transverso del abdomen. La porción amarilla se relaciona con lo que es el músculo cuadrado lumbar. Lo que es la porción de color lila se relaciona con lo que es el músculo psoas mayor. Ahora, habiendo terminado de hablar sobre las relaciones que tiene el riñón con diversos órganos, ahora voy a explicarles sobre la estructura interna que nosotros podemos encontrar, valga la redundancia, interiormente en el riñón, ¿no? Primero encontramos la cápsula renal, que es esta porción, la más externa del riñón. Es muy fácil de separarla del riñón cuando el paciente está sano, pero cuando el paciente está en lo contrario, es decir, está enfermo, es un poco complicado separarla de lo que es el riñón. Luego encontramos la corteza, que es esta porción de acá, que está por debajo de lo que es la cápsula renal. Se encuentra separando a las estructuras medulares, que son estas porciones.
Luego encontramos al tabique renal, o también llamada como corteza renal, o también conocida como la columna renal, o también anteriormente se conocía como tabiques de Bertin cuando estaba permitido lo que son las eponomías, ¿no? El tabique renal es la corteza renal, como podemos observar, partes corticales que se ponen entre lo que son las médulas. Ahora, la médula, que es esta porción de acá, que son como pirámides invertidas, que son llamadas las pirámides renales. Estas médulas encontraríamos de 10 a 12 en cada riñón. Presenta una base externa que está en contacto con lo que es la corteza, como podemos observar, y también presenta un vértice que está ubicado inferiormente. Bueno, también lo que son las médulas se conocía anteriormente como las pirámides de Malpighi. En lo que es la porción la porción del vértice de lo que es la pirámide de Malpighi, encontraremos a la papila que mayormente se encontraría por acá, que es donde se desemboca en el sistema colector de la orina. Es la unión de las médulas con los que son las cálices. En este caso se relaciona aproximadamente con lo que son las cálices menores. En la papila, en esta porción, bueno, no se encuentra acá muy bien, pero en esta porción de acá es donde el conducto final de la nefrona, que sería el túbulo colector renal, es en el que finalmente lleva a la botica de orina, y la lleva hacia los cólicos menores, luego hacia los cólicos mayores, y finalmente, bueno, luego a la pelvis renal, y luego ya pues lleva a los uréteres, ¿no? Bueno, acá no se ve muy bien, pero no se ve porque ya esto es un modelo de un paciente adulto, pero también el riñón anteriormente en la fase embriológica, cuando el riñón se encuentra embriológicamente, se encuentran lóbulos, que se forma por la unión de muchos lóbulos, entre 11 y 17 lóbulos. Los lóbulos están conformados por una pirámide de Malpighi, con la corteza y también con la corteza que lo rodea. También encontramos una pelvis renal, que es esta porción de acá. Tiene una forma de vasija, como podemos observar, o de embudo. Tiene un alto de 2 a 3 centímetros y un ancho de 1.5 a 2 centímetros. Presenta también algunas porciones. Primero la porción infrarrenal, que está dentro del seno renal, que es esta porción de acá. También presenta una porción extrarrenal, que está fuera del seno renal. También presenta una base y una base y un vértice. La base es donde se convierte ya en uréter. También presenta un cuello. Asimismo también presenta una cara anterior y una cara posterior. También presenta un borde inferior y un borde superior. El borde superior es convexo y está mirando hacia arriba, y la la base inferior es una base cóncava y que está mirando hacia abajo. Los cálices mayores, que son estas porciones de acá, tienen forma de copa, por eso se llama cálices. Encontramos de 2 a 3 cálices mayores en cada riñón. Una superior, bueno, en este caso sería todo ello. Luego encontramos la medial y luego encontramos la inferior. Las cálices menores, que son estas porciones de acá, estas de acá, encontraríamos de 7 a 14 cálices menores en cada riñón. Presenta una extremidad superior, que es donde se incrusta la papila, que vendría a ser esta parte de acá, y presenta una extremidad inferior, que es donde se desemboca para formar la porción de lo que son las papilas mayores, ¿no? Bueno, ahora hablemos sobre los uréteres. Los uréteres, como podemos observar, son conductos musculares que miden de 25 a 30 centímetros de longitud, con una luz estrecha que transporta la orina de los riñones a lo que es la vejiga urinaria. Los uréteres discurren inferiormente desde los vértices de la pelvis renal, como podemos observar, en los hilios de los riñones, pasando sobre el borde pélvico en la bifurcación pared lateral de la pelvis, y entran en la vejiga urinaria. Las partes abdominales de los uréteres, más o menos por acá, se adhieren estrechamente al peritoneo parietal y son retroperitoneales a lo largo de su recorrido. En el dorso, que es esta porción de acá, la marca de superficie del uréter es una línea que une un punto situado 5 centímetros lateralmente al proceso espinoso de la vértebra lumbar primera y la espina ilíaca posterior superior. Los uréteres ocupan un plano sagital
como podemos ver, que cruza los extremos de los procesos transversos. En estas porciones, los procesos transversos, las vértebras lumbares. Si se observan los uréteres radiográficamente, utilizando un medio de contraste, suelen apreciarse unos estrechamientos relativos en 3 lugares: en la unión de los uréteres y la pelvis renal, que se encontraría por acá, más o menos. Luego también se encontraría en la zona donde los uréteres cruzan el borde de la apertura superior de la pelvis, que estaría por acá, por acá diré. Luego encontraríamos también otra constricción en lo que es durante su paso a través de la pared de la vejiga urinaria, que más o menos estaría por acá. Estos estrechamientos son posibles lugares o lugares de obstrucción por cálculos ureterales. Ahora hablemos de porciones de relaciones que tienen los uréteres. Principalmente encontramos 4 porciones, que es la porción lumbar, luego la porción ilíaca, la porción pélvica, la porción vesical. La porción lumbar, que es esta porción de acá, que es de 9 a 11 centímetros, se relaciona posteriormente con el músculo psoas mayor, medialmente con la aorta, con la vena cava inferior, con el tronco simpático. Lateralmente se relacionaría con lo que es el riñón, el colon ascendente y descendente. Anteriormente se relacionaría con el duodeno, vasos gonadales, ramas mesentéricas. Ahora la porción ilíaca, que es más o menos por acá, se mediría de 3 a 4 centímetros. Está relacionado posteriormente con los vasos ilíacos, medialmente con lo que es la columna vertebral. Lateralmente está relacionado con los vasos gonadales, anteriormente está relacionado con el mesocolon sigmoideo y mesenterio. Ahora, la porción pélvica, que mide de 13 a 4 centímetros, en el hombre está relacionado con la arteria ilíaca interna, con el recto, con el conducto deferente, con la vesícula seminal, y en la mujer está relacionado con la arteria ilíaca interna también, con el ovario, el ligamento uterosacro, con la vagina, con la arteria uteriana. Y por último la parte o la porción vesical mide de 1.15 centímetros, ¿no? Ahora luego las glándulas suprarrenales, que tienen un peso de 3 a 6 gramos, también conocidas como las glándulas adrenales, tienen un color amarillento en el individuo vivo. Se localizan entre la cara superomedial de los riñones y el diafragma, donde están rodeadas por tejido conectivo que contiene abundante grasa perirrenal. Es por eso el color que tiene Las glándulas están rodeadas por una fascia renal mediante la cual se unen a los pilares del diafragma. Aunque el nombre suprarrenal implica que los riñones son sus relaciones más importantes, la principal inserción de la glándula se da con los pilares del diafragma. Están separados de los riñones por un delgado tabique que forma parte de la fascia renal. La forma y las relaciones de las glándulas suprarrenales difieren en ambos lados. La glándula derecha tiene una forma piramidal, es más apical, situada sobre el polo superior. Respecto al riñón izquierdo, se sitúa anterior lateral al diafragma y está en contacto con lo que es la vena cava anterolateralmente y con el hígado de forma anterolateral. Ahora la glándula izquierda, de forma semilunar, como podemos observar, es medial a la mitad superior del riñón izquierdo y se relaciona con el vaso, el estómago y el páncreas, y también con lo que es el pilar izquierdo del diafragma. Cada glándula suprarrenal consta de un hilio por el cual las venas y los vasos linfáticos abandonan lo que es la glándula, mientras que las arterias y los nervios entran en él. Por ejemplo, acá vemos restos de lo que son las arterias, entran en ella por numerosos puntos. Los bordes mediales, estas porciones de acá, que serían estas porciones de acá, de estas glándulas están a 4 a 5 centímetros de distancia. En esta zona se hallan de derecha a izquierda lo que es la vena cava inferior, el pilar derecho del diafragma, el ganglio celíaco, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y el pilar izquierdo del diafragma. Estas glándulas tienen dos partes, lo que es la corteza y la glándula. Bueno, primero se encontraría la cápsula, luego se encontraría lo que es la corteza y luego la médula suprarrenal. En este caso no se puede ver bien, pero bueno, es ello. Tienen orígenes embrionarios y funciones diferentes. La corteza suprarrenal, que es la parte media, se podría decir, procede del mesodermo y secreta corticosteroides y andrógenos. Estas hormonas hacen que el riñón retenga sodio y agua en respuesta al estrés, aumentando el volumen y la presión de la sangre.
También afectan a los músculos y a órganos como el corazón y los músculos. Ahora, la porción más profunda, que es la porción médula suprarrenal, es una masa de tejido nervioso invadida por capilares y sinusoides, que deriva de las células cresta neuronal y están asociadas con el sistema nervioso simpático. Las células cromáfines de la médula están relacionadas con las neuronas ganglionares simpáticas, tanto por su origen como por su función. Estas células secretan lo que es la catecolaminas al torrente sanguíneo en respuesta a estímulos de las neuronas presinápticas, que son principalmente lo que son la adrenalina. Las potentes hormonas medulares, la adrenalina, la noradrenalina, activan el organismo preparándose para la huida o la lucha en respuesta al estrés traumático. Ahora, hablando de irrigación arterial y drenaje venoso de los riñones, las arterias renales, que serían estas porciones de acá, esta sería la arteria renal izquierda, la arteria renal derecha, se originan a nivel del disco intervertebral, entre la primera vértebra lumbar y la segunda vértebra lumbar. La arteria renal derecha, que es esta porción, es la más larga, pasa posterior a lo que es la vena cava inferior. Característicamente, cada arteria se divide cerca del hilio en 5 arterias segmentarias, que son arterias terminales, es decir, no se anastomosan significativamente con otras arterias segmentarias. Las arterias segmentarias se distribuyen hacia los segmentos del riñón de la forma siguiente. Esto sería como una forma de poder explicar esto. El segmento superior o segmento apical, que está sombreado por color celeste, está irrigado por la arteria segmentaria superior apical. Los segmentos anterosuperior, que está de color verde claro, y anterior inferior está de color lila. Estas arterias se originan en la rama anterior de la arteria renal. Esta porción de acá está irrigado por lo que es la arteria segmentaria inferior. También encontraríamos a la arteria segmentaria posterior, que son estas de acá, que se origina en una prolongación de la rama posterior de la arteria renal e irriga la porción del segmento posterior del riñón, que vendría a ser esta parte de acá, ¿no?, de color azul. Asimismo, encontraríamos varias venas renales que drenan en los riñones y se unen de forma variable para formar las venas renales derecha e izquierda. Estas venas se sitúan anteriores a lo que son las arterias renales derecha e izquierda. La vena renal izquierda es la más larga, recibe a la vena suprarrenal izquierda, la vena gonadal, ya sea la testicular u ovárica izquierda, y una comunicación con la vena lumbar ascendente, y a continuación cruza el ángulo agudo con la arteria mesentérica superior anteriormente. Ahora vamos a hablar sobre la irrigación arterial y drenaje venoso de las uréteres. De las arterias renales nacen de manera homogénea ramas arteriales para la porción abdominal del uréter, es decir, y hay otras ramas menos constantes procedentes de la arteria testicular u ovárica, la aorta abdominal y las arterias ilíacas comunes. Las ramas se aproximan a los uréteres medialmente y se dividen en ramas ascendentes y descendentes, formando una anastomosis longitudinal en la pared del uréter. Sin embargo, las ramas ureterales son pequeñas y relativamente delicadas. Bueno, aquí veríamos un ejemplo. Y su interrupción puede provocar isquemia, que la isquemia significa que la detención o disminución de la circulación de la sangre de las arterias, a pesar del conducto anastomótico continuo que forman, ¿no? Las venas que drenan la porción abdominal de los uréteres drenan en lo que son las venas renales y gonadales testiculares u ovarias. Ahora, las arterias y venas suprarrenales. La función endocrina de las glándulas suprarrenales requiere una vascularización abundante, como podemos observar acá. Las arterias suprarrenales se ramifican libremente antes de entrar en la glándula de forma de 50 a 60 ramas que penetran la cápsula que cubre toda la superficie de las glándulas. Las arterias suprarrenales procedentes de 3 fuentes. Principalmente encontraríamos a las arterias suprarrenales superiores, que son de 6 a 8, que serían procedentes de lo que es las arterias frénicas inferiores, que vendrían a ser estas de acá. Luego encontraríamos a las arterias suprarrenales medias de la aorta abdominal, que está cerca de lo que es el origen de la arteria mesentérica superior, que vendría a ser esta de acá. Luego encontraríamos a las arterias suprarrenales inferiores, que son origen de las arterias ya renales, ¿no?, de estas de acá. El drenaje venoso de la glándula suprarrenal se realiza en la gran vena suprarrenal, la vena suprarrenal derecha, que es corta
y drenan lo que es la vena cava inferior. Bueno, aquí veríamos a la vena suprarrenal izquierda y esta sería la vena suprarrenal derecha. A menudo se une a la vena frénica inferior y desemboca en la vena renal izquierda, lo que es la vena suprarrenal izquierda, ¿no? Ahora, en lo que es el drenaje linfático de riñón, uretes y glándulas suprarrenales, hay un dato que siempre se repite durante todo el libro, que los vasos linfáticos renales siempre tienden a acompañar a los vasos renales y drenan a los nódulos linfáticos lumbares. Hay un dato muy importante que también se debe recalcar y que siempre se repite, es que los vasos linfáticos siempre tienden a acompañar a lo que son los vasos sanguíneos, ¿no? Ya sea vena o arteria. Bueno, en este caso, estos vasos linfáticos drenan en los nódulos linfáticos lumbares derecho e izquierdo, que bueno, se encontraríamos por todo el resto de lo que es la aorta, ¿no? Y la vena cava inferior. Ahora, los vasos linfáticos de la porción superior del uréter, que se encontraría más o menos por acá, pueden unirse a los del riñón y pasan directamente a los nódulos lumbares, como podemos observar acá. Las flechitas nos indican ello. Ahora, los vasos linfáticos de la porción media del uréter drenan generalmente en los nódulos linfáticos ilíacos comunes, que son estas porciones de acá, que obviamente se encuentran en la vena ilíaca común arteria ilíaca primitiva o arteria ilíaca común. También mientras que los vasos de su porción inferior drenan en los nódulos linfáticos ilíacos comunes, externos e internos, que son más o menos estos de acá, ¿no? Los nódulos linfáticos suprarrenales se originan de un plexo profundo de la cápsula de la glándula, como podemos observar acá, las flechas nos indican ello, y de otro plexo que está en su médula, o sea, interiormente, en su parte interior. Y los vasos linfáticos de lo que es la porción suprarrenal se originan de un plexo profundo de la cápsula de la glándula, es decir, interiormente, y del plexo que está de su médula, también que está interiormente. La linfa pasa hacia los nódulos linfáticos lumbares, como nos menciona las flechas. De las glándulas suprarrenales salen numerosos vasos linfáticos. Ahora, lo que son la inervación del riñón, los uréteres y la glándula suprarrenal. En esta imagen podemos ver que los nervios de los riñones y las glándulas suprarrenales proceden de lo que es el plexo celíaco, que se encontraría, que sería toda esta porción de acá más o menos, y los nervios esplácnicos abdominopélvicos, ya sea menor e IM, y el ganglio aórtico renal. La principal inervación eferente del riñón es vasomotora, con nervios autónomos que inervan las arteriolas aferentes y arteriolas eferentes. Exclusivamente en el caso de la médula suprarrenal, que es esta porción, las fibras simpáticas perisinápticas tienden a atravesar, ¿no? Como podemos observar desde acá, todo ello tienden a atravesar lo que es la médula. Los ganglios paravertebrales y prevertebrales sin establecer sinapsis, finalizando así directamente las células secretoras de lo que es la médula suprarrenal. Bueno, ahora para terminar con lo que es el tema de riñón, uréteres y glándulas suprarrenales, les voy a explicar sobre una patología que es la patología de la enfermedad renal crónica, también llamada insuficiencia renal crónica. Es la pérdida progresiva e irreversible de lo que es la función de los riñones, que fundamentalmente consiste en la eliminación de líquidos y productos de desecho del organismo a través de la orina, como la urea, la creatinina y otros, ¿no? Desde el punto de vista médico se define como la presencia de una alteración estructural o funcional que persiste más de 3 meses con o sin deterioro de la función renal, o una tasa de filtrado glomerular, índice que se utiliza para calcular la función renal, inferior a 60. La prevalencia en España se estima que alrededor de un 10% de la población tiene lugar a algún tipo de afección renal, lo que se traduce en aproximadamente 4 millones de personas en los estadios avanzados de la insuficiencia renal. Habría unos 265.000 individuos en todo el país, de ellos 27.000 estarían en tratamiento sustitutivo renal con diálisis, y hay unos 35.000 personas que necesitan un trasplante de riñón. Las causas. La primera causa de la enfermedad renal crónica en el mundo es la diabetes, es lo que se conoce como la nefropatía diabética. La diabetes mal controlada puede dañar al cabo del tiempo los vasos sanguíneos de los riñones que filtran los desechos de la sangre. Otra causa importante es la hipertensión arterial. También puede ser debida También esta enfermedad puede ser debida a malformaciones e infecciones urinarias de repetición, enfermedades hereditarias, enfermedades obstructivas. En este caso vendríamos a ser un claro ejemplo, como enfermedades obstructivas que obstruyen lo que son los cálices mayores,
o también puede ser la pelvis renal. Enfermedades sistémicas como el lupus, la artritis reumatoide, también el abuso de ciertos medicamentos y enfermedades hereditarias, entre otros motivos. Se ha observado una mayor predisposición a padecer enfermedad renal en las personas de raza negra, así como quienes fueron prematuros o presentaron un vasopeso al nacer. Los síntomas. Es importante destacar que la enfermedad renal crónica no suele presentar síntomas hasta que se encuentre en fases avanzadas. Estos síntomas y signos indicativos de la posible existencia de esta enfermedad vendría a ser los cambios en la orina. La orina tendría características espumosas o con sangre, más o menos orina de la habitual, o necesidad de levantarse por la noche para miccionar, cansancio y falta de energía, problemas de concentración, falta de apetito, alteraciones de sueño, calambres, principalmente lo que es la porción de la noche durante todo el día. Los pies y tobillos hinchados, dolor en la parte baja de la espalda, piel seca y picor, párpados inflamados, oscurecimiento de la piel. ¿Qué haríamos para prevenir esta enfermedad? Algunos de los factores de riesgo más importantes de la enfermedad crónica, renal crónica, es la edad. La función renal va disminuyendo a lo largo de la vida, o ciertas enfermedades hereditarias como la poliquistosis renal, que no se pueden modificar obviamente, ¿no? Pero muchos otros sí, como la obesidad, el tabaco, el alcohol, una diarrea inadecuada, alejada de la mediterránea y rica en sal o azúcar, ultraprocesadas, y la falta de ejercicio físico. En general, un estilo de vida saludable reduce significativamente el riesgo de enfermedad renal crónica. Estas principales pautas que ayudan a prevenir la enfermedad crónica renal sería controlar la glucosa en sangre, vigilar la tensión renal, beber suficiente agua, limitar la cantidad de sal en la dieta, llevar una dieta activa, evitar el tabaco y el alcohol y otras drogas, evitar el abuso de medicamentos que pueden ser tóxicos para el riñón, que son conocidos como los nefrotóxicos, como el ibuprofeno. Hay tipos también. La enfermedad renal se divide en 5 etapas o fases según el nivel de función renal. Cada etapa se determina en función de la tasa de filtrado glomerular. La filtración glomerular es el proceso por el cual los riñones filtran la sangre, eliminando el exceso de desechos y de fluidos. La tasa de filtración glomerular es un cálculo que determina lo bien que los riñones filtran la sangre. Por ejemplo, en la fase 1, el daño renal con GFR normal o alta es de 90 o mayor. La fase 2, el daño renal es ligeramente baja, de 60 a 89. En la fase 3, el daño renal es moderadamente baja, de 30 a 59. En la fase 4 es del daño renal críticamente baja, de 15 a 29. Y la fase 15 es ya la insuficiencia renal. Es donde se presenta ya la enfermedad, que es de menos de 15, ¿no? El diagnóstico. La enfermedad renal crónica se diagnostica mediante la medida de una muestra de sangre de los niveles de creatinina, de urea o nitrógeno ureico en la sangre, que son las principales toxinas que eliminan nuestros riñones. Además, se realizan analíticas de la orina para conocer exactamente la cantidad y la calidad de orina que se elimina. Con estos resultados, se calcula el grado de funcionamiento de los riñones mediante la tasa de filtrado glomerular, que va a determinar la gravedad de la insuficiencia renal. En determinados casos también se pueden realizar pruebas de ecografía, escáner o resonancia magnética. Y pues en realidad puede también valorar la posibilidad de realizar una biopsia renal. Los tratamientos. A los pacientes con enfermedades renales crónicas en estadios iniciales, fase 1, 2 y 3, generalmente se les atiende en atención primaria. Las medidas dietéticas, dieta mediterránea, alimentos bajas en sal o hiposótica, controla la presión arterial, la prescripción de medicación para la diabetes o para la hipertensión en caso necesario en general. El fomento de hábitos saludables, ya sea ejercicio físico, eliminar el alcohol y el tabaco, puede frenar la progresión de esta enfermedad hacia fases más avanzadas. Se realizan también analíticas periódicas para evaluar la tasa de filtrado glomerular. También se precisa un mayor control farmacológico en la hipertensión de diabetes y otros problemas de salud que presenta el paciente. Finalmente, la fase 5 es la etapa terminal o irreversible en la que los riñones ya no pueden ejercer sus funciones y se requiere un tratamiento sustitutivo que puede ser la diálisis o el trasplante renal. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias por su atención, doctora y compañeros en general.